La tierra vibró antes de que nadie lograra procesar lo que estaba sucediendo. Era 19 de febrero de 1945, a las 9 horas, cuando el infierno despertó sobre aquella franja de arena negra llamada Iwo Jime. Desde el amanecer, una nube espesa de humo, ceniza volcánica y olor a azufre cubría el horizonte como un velo tóxico. La isla, silenciosa durante semanas bajo un bombardeo constante, ahora rugía como si emergiera desde las entrañas del Pacífico para defenderse. Y entre miles de hombres que avanzaban por la playa, uno destacó no por su rango, sino por su determinación casi imposible de describir. El cabo Tony Stein, 23 años, antiguo paramarine, hijo de inmigrantes judíos, trabajador de metal que transformaba herramientas en oportunidades y armas improvisadas en soluciones desesperadas. Mientras otros marines se hundían en la arena volcánica tratando de evitar los proyectiles, Stein se mantenía en movimiento, analizando el terreno, observando la dirección de los disparos, conectando mentalmente cada fogonazo con la mecánica de la muerte oculta en la colina. Tenía en las manos un arma que no existía oficialmente en ningún inventario militar, una adaptación salvaje del cañón de un avión Ambarra Diagonal M2, transformado en fusil automático portátil gracias a la inventiva del sargento Mel Greaves. Aquella creación, la Stine, era una anomalía en el campo de batalla, ligera, brutalmente rápida, capaz de convertir segundos en dominación absoluta. Pero también era inestable, difícil de controlar, peligrosa incluso para quien la disparaba. Una apuesta temeraria. El desembarco había comenzado con una confianza frágil. Los barcos habían bombardeado la isla durante 3 días completos, pero los defensores japoneses habían sobrevivido casi intactos, escondidos en una red de túneles de más de 18 kilómetros tallados en roca volcánica. Allí, bajo tierra, esperaron en silencio hasta que la primera ola de marines pisó la arena. Y entonces abrieron fuego. Las compañías quedaron atrapadas bajo un diluvio de metralla. Morteros, ametralladoras pesadas y rifles de precisión disparaban desde posiciones invisibles. Cada intento de avanzar se transformaba en una caída inevitable. En minutos, la playa se llenó de heridos, cuerpos inmóviles, equipo ardiendo y una certeza aterradora. El enemigo los tenía calculados, medidos y atrapados. Stein lo entendió mejor que nadie. Las armas reglamentarias no bastaban. Las Browning eran fuertes, sí, pero pesadas. Necesitaban trípode, equipo, coordinación. Y lo peor, no podían moverse tan rápido como le exigía la batalla. La infantería necesitaba velocidad. Necesitaba precisión inmediata. Necesitaba romper el ritmo del enemigo. Ahí es donde entraba la Sting. Con su cadencia monstruosa, su movilidad inesperada y su carácter indomable, Stein sabía que aquella arma podía destruir nidos de ametralladoras en segundos, si tenía valor suficiente para ponerse de pie en medio del fuego cruzado. El viento arrastró un remolino de ceniza que se mezcló con el humo de los proyectiles. A lo lejos, el sonido de los gritos se perdía entre las explosiones. Los marines que lograban avanzar apenas unos metros eran obligados a retroceder por el fuego enemigo. La playa estaba transformándose en una trampa mortal. Stein respiró profundamente, ajustó la culata contra su hombro y elevó la vista hacia las rocas negras donde los fogonazos brillaban como ojos de un depredador. Allí estaba el enemigo, allí estaba el origen del caos. Y si nadie avanzaba, todos morirían donde estaban. Sin esperar órdenes, sin buscar aprobación, sin detenerse a pensar, Tony Stein dio un paso hacia adelante. Luego otro, y otro. Cada bala que pasaba cerca marcaba una trayectoria, revelando una posición. Cada explosión en la arena le indicaba desde dónde estaba midiendo su avance. Cada destello en las rocas era una invitación al combate. La playa entera parecía contener la respiración mientras aquel marine avanzaba de pie, solo, con una máquina de destrucción improvisada, en una de las decisiones más audaces del desembarco. La batalla estaba a punto de cambiar, y con ella, la historia de un hombre cuya valentía rozaba lo imposible. La arena negra de Iwo Jime no era suelo, era una trampa viva. Cada paso hundía a los marines como si caminaran sobre ceniza húmeda mezclada con grava ardiente. El fuego enemigo caía en patrones precisos, casi matemáticos, golpeando cada ruta previsible hacia el interior de la isla. El primer batallón del 28º de Marines había avanzado apenas unos metros desde la línea de surf y ya estaba pagando un precio devastador. En medio de ese caos, Tony Stein emergió entre la nube de humo como si perteneciera a otra clase de soldado. Los ojos fijos, la mandíbula tensa, la Stine apoyada en el antebrazo, vibrando con cada explosión cercana. A su alrededor,
Sus compañeros gritaban buscando cobertura, heridas abiertas sin atención, cuerpos arrastrados por la arena volcánica mientras los tiradores japoneses ajustaban su puntería. Stein no buscaba refugio, buscaba ángulos. El cabo había aprendido a leer el campo de batalla como quien lee un libro. Evaluaba la cadencia de los disparos, el eco entre las rocas, la dirección del viento que movía el humo. Cada pequeño detalle le hablaba. Y lo que escuchaba era claro, estaban atrapados en un punto de muerte perfecto. «Stein, atrás», gritó un marine desde una depresión en la arena. «Te van a volar la cabeza, maldita sea». Pero Stein ni siquiera giró la vista. A unos 30 metros, un búnker semienterrado escupía fuego desde una ranura estrecha. A su alrededor, otros 2 puestos camuflados hacían imposible cualquier avance. Aquellos 3 puntos eran el centro del infierno. Y si no caían, la playa entera seguiría acumulando muertos. Stein dio un paso más. Una ráfaga le pasó tan cerca que sintió el calor de la fricción en la mejilla. En lugar de retroceder, se arrodilló lentamente, apoyando las tines contra el muslo. Sus dedos tensos acariciaron el gatillo. La máquina rugió. El sonido era diferente a cualquier arma del campo. Más rápido, más agresivo. Una tormenta de proyectiles salió disparada, triturando la abertura del primer nido de ametralladora. Chispas y fragmentos de roca explotaron desde el impacto. El fogonazo enemigo desapareció de repente. No había tiempo para celebrar. Cambio de dirección. Nuevo objetivo. ¡Ay, Stein! A la derecha, gritó un marine herido, señalando con dificultad. Stein reaccionó como si hubiera estado esperando el aviso. Se lanzó al suelo, se deslizó unos metros sobre la arena caliente y apuntó hacia el segundo búnker. La Stein rugió de nuevo, escupiendo una lluvia imparable de fuego que obligó a los defensores a agacharse. Pero esta vez no bastaba. Desde detrás de la roca, un soldado japonés salió con un fusil Arisaka apuntando directamente hacia él. Stein giró, apretó el gatillo. La Stein habló antes que su enemigo. El soldado cayó hacia atrás sin terminar de disparar. Las explosiones alrededor aumentaron. Fragmentos ardientes cayeron sobre su uniforme, quemándolo en pequeñas chispas que apagaba con las manos sin detener su avance. El aire era casi irrespirable, denso, saturado de humo y polvo volcánico. Cada respiración ardía como si tragara fuego. A su izquierda, un grupo de marines intentaba sacar a un compañero herido, pero el fuego enemigo los tenía clavados contra el suelo. Stein no lo dudó un segundo. Se levantó de golpe, corriendo hacia ellos mientras dejaba una línea de disparos a su paso, obligando a los tiradores a esconderse. Era como si la Stein fuese una extensión de su brazo, un arma nacida para moverse tan rápido como él. «Vamos, levántenlo», gritó Stein. «Cubriré el camino». Una nueva nube de ceniza explotó a su lado. El sonido metálico de metralla rebotó contra su casco. Los marines aprovecharon esos segundos para arrastrar al herido hacia una zona más segura. Stein disparó hasta vaciar el cargador, mientras retrocedía paso a paso, cubriendo la retirada de sus compañeros. Cuando la Stein quedó en silencio, sin munición, solo entonces volvió a sentir el peso de la realidad. El corazón le latía en las sienes. Las manos le temblaban, pero algo dentro de él sabía que esa era solo la primera prueba del día, porque la playa seguía atrapada en un círculo perfecto de muerte, y el camino hacia el interior de la isla apenas comenzaba. Tony Stein respiró hondo, se incorporó, y con la Stein en una mano y un nuevo cargador en la otra, siguió avanzando hacia las sombras de Iwo Jime. Antes de que empecemos, haz clic en like si quieres descubrir historias de héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Cada semana compartimos relatos reales de valentía, ingenio y sacrificio que no aparecen en los libros de historia. Ahora sí, acompáñanos mientras conocemos cómo Tony Stein, un joven marine de Dayton, cambió el curso de un día entero de combate en Iwo Jima con su ingenio y valor descomunal. El humo comenzaba a disiparse en algunos puntos, revelando la magnitud del desastre inicial. Cuerpos tendidos, cascos partidos, equipamiento roto enterrado bajo la arena negra. Cada centímetro del terreno parecía haber sido diseñado para frustrar el avance, para atrapar botas, para hacer que los hombres cayeran de rodillas. El ruido constante de las ametralladoras japonesas retumbaba entre las rocas volcánicas como un eco diabólico imposible de localizar con precisión. Era un sonido que confundía, engañaba, se multiplicaba. Parecía venir de todas partes, y a la vez de ninguna. Stein avanzó entre cráteres recientes, aún calientes por los bombardeos navales. Miró hacia arriba.
La colina se elevaba en un ángulo traicionero, cubierta de terrazas naturales, túneles, entradas disimuladas y rocas negras. Entre las sombras, los defensores japoneses cambiaban de posición gracias a su laberinto subterráneo, reapareciendo siempre en lugares distintos. A su lado, un grupo de marines trataba de reorganizarse. «Necesitamos movernos hacia esa elevación», gritó un teniente señalando una meseta bombardeada. «Si no tomamos esa altura, estamos muertos». Pero cada vez que alguien levantaba la cabeza, un fogonazo surgía desde un punto diferente. Stein observó la colina con calma, como quien estudia un problema complejo. Podía sentir el patrón del fuego. Podía anticipar la pausa entre ráfagas. Podía leer la cadencia del enemigo. Gritó hacia los hombres más cercanos. «Vamos a subir por la izquierda. Ese flanco tiene menos fuego directo». Un marine corpulento, cubierto de arena hasta el cuello, negó con desesperación. «¿Es suicidio, Stein? Allá arriba tienen nidos de ametralladora cruzados». «Por eso voy primero», respondió Stein sin un ápice de duda. El silencio que siguió duró un segundo, pero se sintió como un minuto entero. Stein ajustó la correa de su Stinger, respiró profundamente y comenzó el ascenso. La arena volcánica cedía bajo sus botas, como si la montaña quisiera devolverlo a la playa. Cada paso hacia arriba costaba el doble de esfuerzo. Y aún así, avanzaba. A mitad del camino, un disparo preciso pasó rozando su hombro. Stein cayó al suelo instintivamente, rodando detrás de un saliente de roca. Escuchó el eco. Luego, un segundo disparo. Una pausa. Y una tercera detonación casi idéntica. «Francotirador», susurró Stein. El enemigo estaba ajustando la mira. Sin pensarlo, sacó la Stinger, apoyó el arma sobre una roca irregular y esperó una fracción de segundo. El fogonazo del tirador volvió a aparecer desde una oquedad en la piedra volcánica. Stein apretó el gatillo apenas medio segundo. Media eternidad para una Stinger. Una cortina de proyectiles atravesó la abertura. El fogonazo se apagó. Silencio. Los marines detrás de él observaron atónitos. «Maldita sea. ¿Cómo demonios lo vio?», susurró uno de los recién llegados. Stein no respondió. No hacía falta. Sabían que él tenía una facilidad casi sobrenatural para descifrar el caos del combate. Continuó ascendiendo. A unos metros más arriba, escuchó un sonido familiar. Un lanzagranadas Type 89 japonés cargándose en un ángulo perfecto para barrer la ladera. El proyectil salió disparado. Una línea curva perfecta. Stein se lanzó hacia un costado y gritó: «¡Cúbranse!». La explosión hizo vibrar la colina completa. Fragmentos calientes y arena pulverizada cayeron como una lluvia ardiente. Varios marines quedaron aturdidos por el estallido. Uno rodó colina abajo, incapaz de detenerse en la pendiente suelta. Stein, con la vista borrosa por el polvo, levantó la Stinger, apuntó hacia la terraza superior e inició una ráfaga amplia, no para eliminar un objetivo, sino para obligar al enemigo a esconderse un instante. Ese segundo de pausa salvó vidas. Los marines aprovecharon el momento para cubrirse detrás de una formación rocosa desgastada por los bombardeos. Stein se acercó a ellos, jadeando pero firme. «Vamos a avanzar en grupos de 3», ordenó. «Yo abro camino. Ustedes me siguen con granadas de humo». Uno de los jóvenes soldados lo miró como si estuviera frente a un mito viviente. «Stein, ¿cómo puedes seguir subiendo allí arriba con todo lo que tiran?». Tony se encogió de hombros. «Porque si no lo hago yo, tú tendrías que hacerlo». Y volvió a levantarse. La colina seguía escupiendo fuego. La isla seguía resistiendo. Pero ahora, detrás de Stein, había un pelotón entero listo para empujar hacia adelante. El avance continuaba. Lento, difícil, doloroso, pero continuaba. Porque Stein estaba al frente. Y con él, el ritmo de la batalla comenzaba a cambiar. A medida que Stein y su grupo llegaban a la mitad de la ladera, el fuego japonés comenzó a cambiar de tono. Ya no era el estruendo caótico y constante del primer contacto. Ahora era más selectivo, más metódico, como si los defensores evaluaran cuidadosamente cada movimiento del avance estadounidense. Stein lo notó de inmediato. Los japoneses estaban redirigiendo su fuego hacia los puntos donde creían que los marines intentarían romper la defensa, justo donde ellos estaban subiendo. El cabo levantó el puño cerrado. El pelotón se detuvo al instante. Frente a ellos, parcialmente camuflado entre roca volcánica y arena negra, se extendía una estructura irregular. No era un simple nido de ametralladora, era algo más grande, más profundo,
Una entrada oscura, casi invisible. Los túneles. Tenemos un acceso, susurró Stein. Los marines intercambiaron miradas tensas. Sabían lo que eso significaba. Dentro de aquellas cuevas se encontraba la verdadera defensa japonesa. Un laberinto subterráneo donde podían desplazarse, flanquear, atacar, desaparecer y volver a aparecer desde cualquier punto de la montaña. Stein se acercó arrastrándose, la Sting pegada al pecho. A unos metros, el eco de voces en japonés surgía desde la entrada, mezclado con el sonido metálico de armas siendo recargadas. La sangre le golpeaba en los oídos. No había espacio para la duda. Granada de humo, ordenó sin levantar la voz. Un marine lanzó el cilindro verde hacia la entrada. La nube gris comenzó a expandirse, envolviendo el acceso. Sin esperar a que terminara de formarse, Stein se levantó en un salto corto, apoyó la Sting sobre una roca irregular y descargó una ráfaga controlada hacia la abertura. La fuerza del impacto resonó en el interior del túnel. «Muévanse conmigo», gritó. Los marines avanzaron, lanzando 2 granadas de fragmentación. Dentro del búnker, 2 explosiones consecutivas retumbaron por el interior de la montaña. Pero ninguno celebró. Todos sabían que la red subterránea seguía activa. Stein respiró hondo y se asomó apenas 1 centímetro. El interior era oscuro, sofocante. Olía a pólvora, tierra húmeda y metal oxidado. Entonces lo escuchó. Pasos rápidos, desplazamientos. Estaban cambiando de posición, reagrupándose más adentro. «No van a esperar ahí dentro», susurró. «Están buscando otra salida». Uno de los marines señaló hacia arriba, a un punto donde la roca parecía haberse fracturado. «Ahí. Eso parece una chimenea de ventilación». Stein levantó la mirada. Sí, una abertura estrecha, camuflada entre sombras y roca quemada por bombardeos. Una vía perfecta para que un soldado japonés saliera por detrás de ellos. «Cobertura», dijo Stein, ajustando la Sting. Subió por la roca inclinada, apoyándose con los codos, la arena volcánica deslizándose bajo sus piernas. Se colocó justo debajo de la chimenea, apuntó hacia arriba y esperó. El silencio duró menos de 2 segundos. Una sombra se movió dentro del hueco. Stein disparó sin vacilar. El cuerpo cayó como un peso muerto, rodando unos centímetros antes de quedar inmóvil. El pelotón entero retrocedió instintivamente. Stein se levantó parcialmente, jadeando, limpiándose con la mano la mezcla de sudor y ceniza que caía de la abertura. «No somos los únicos escalando esta colina», dijo, sin rastro de sarcasmo. El teniente que coordinaba el avance desde más atrás llegó a la posición y observó la entrada cubierta de humo. «Stein, ¿puedes asegurar esa zona?» Tony miró la entrada oscura, el humo disipándose lentamente, la sombra del laberinto extendiéndose hacia lo desconocido. «Puedo», respondió, «pero no sin movernos rápido. Si dejamos este túnel libre, nos rodearán». El oficial asintió. «Entonces vamos a sellarlo. Prepara 2 cargas». 2 marines trajeron explosivos de demolición. Stein se acercó a la boca del túnel. Colocó los paquetes contra la roca, aseguró las conexiones y se retiró unos metros colina abajo. «Listos», dijo. Una onda expansiva sacudió la ladera. Arena, piedra y fragmentos de metal salieron disparados en todas direcciones. La entrada quedó bloqueada por completo. Un rugido de polvo gris se levantó sobre la colina como si la propia isla protestara. Los marines respiraron aliviados, por un segundo, porque entonces, desde otro punto más arriba, surgió una nueva ráfaga de ametralladora Type 99, cortando el aire con ritmo implacable. «Otra posición», gritó alguien. «Te lo dije», murmuró Stein. «Esta montaña está viva». Apretó los dientes, cargó la Sting y se preparó para subir más alto. La batalla por la colina apenas estaba comenzando. Si te está sorprendiendo la historia de Tony Stein, detente un momento y dale like. Cada clic ayuda a que más personas conozcan cómo un marine improvisó un arma, corrió descalzo bajo fuego enemigo y salvó a sus compañeros. Suscríbete ahora para no perder las historias olvidadas del Pacífico y de otros héroes que cambiaron el curso de la guerra con valor y creatividad. Y mientras seguimos con la narración, deja en los comentarios tu ciudad o país. Queremos ver desde dónde nos acompañas en esta historia de coraje y sacrificio. El estruendo de la demolición aún reverberaba en la roca volcánica cuando la nueva ametralladora japonesa abrió fuego desde un balcón natural más arriba, escupiendo proyectiles en un arco perfecto que obligó a los marines a tirarse al suelo. La ladera entera se iluminó por destellos intermitentes, como relámpagos en una tormenta de hierro y polvo.
Stein alzó la vista. Ahí estaba. Una posición elevada, parcialmente oculta por una formación rocosa irregular. Desde ese punto, los defensores podían ver la playa, el avance, las rutas de ascenso, todo. Era una posición clave. Y estaba extremadamente bien defendida. Los disparos golpeaban la arena volcánica levantando nubes que cegaban a los marines. El sonido era tan fuerte que vibraba en los dientes. La ametralladora Type 99 tenía una cadencia implacable, corta pero precisa, lo que hacía casi imposible detectar el hueco exacto desde donde disparaban. Uno de los marines gritó: «No tenemos ángulo para lanzar granadas. Están demasiado altos». Otro, arrastrándose entre piedras calientes, añadió: «Si avanzamos, nos parten en dos». Stein respiró hondo. Sabía que era cierto, pero también sabía que retirarse no era una opción. La playa seguía plagada de unidades en movimiento, médicos transportando heridos, refuerzos intentando subir. Si aquella ametralladora seguía activa, sería un desastre para toda la línea. ¿Ves algo?, preguntó el teniente, agachado junto a él. Stein entrecerró los ojos, buscando patrones, sombras, la interrupción mínima entre los fogonazos. Entonces lo vio. Un reflejo de metal apenas perceptible entre dos rocas. Lo suficiente. «La tengo», murmuró. «¿A qué distancia?», preguntó el teniente. «Demasiado cerca para retroceder», respondió Stein, levantándose lentamente. El oficial extendió la mano para detenerlo. «Stein, no puedes subir solo otra vez. Es imposible». Tony lo miró fijamente, sin arrogancia, sin desafío. «Solo certeza. No subiré solo. Ustedes cubrirán. Yo disparo». Era una diferencia mínima, pero crucial. El teniente tragó saliva y asintió. «Marines, humo a los 30 metros. Cúbranse en abanico». «Vamos». 2 granadas de humo volaron por la ladera. Estallaron creando una nube espesa, gris y turbulenta que cortó parcialmente la línea de visibilidad de la ametralladora. Los japoneses reajustaron su fuego, pero la precisión se redujo lo suficiente para darles margen. Stein apoyó las Tinde contra una roca inclinada, utilizando el humo como una cortina móvil. Dio un paso. Luego otro. La ceniza volcánica se pegaba a sus botas como alquitrán caliente. Cada explosión cercana le sacudía las costillas. Cuando se acercó lo suficiente, el humo se abrió por un instante, revelando la abertura del puesto fortificado. Era pequeña, apenas lo justo para el cañón de la Type 99. Pero era suficiente. Stein apuntó. La Tinde rugió con una furia mecánica incomparable. La ráfaga destrozó la roca alrededor del punto de fuego, obligando a los tiradores enemigos a cubrirse. La Type 99 dejó de escupir metralla por unos segundos, segundos que valían oro. «¡Granada!», gritó Stein. Un marine desde abajo lanzó una granada perfectamente dirigida hacia la abertura. La explosión sacudió el balcón natural, lanzando fragmentos de roca y polvo. Pero el puesto no cayó. Desde el interior, 2 soldados japoneses emergieron repentinamente, uno con un fusil, el otro con una espada corta, descendiendo por la ladera con un valor tan feroz como suicida. Stein reaccionó al instante. Apretó el gatillo, pero la Stein había alcanzado su límite térmico. Un sonido metálico agudo. El arma se atascó. «No, no ahora», gruñó Stein entre dientes, golpeando el costado del arma. Los japoneses descendían a toda velocidad. «Stein, cuidado», gritó un marine desde atrás. Tony soltó la Tinde, sacó su Colt 45 y disparó 2 veces. El primer enemigo cayó rodando por la pendiente. El segundo siguió avanzando, espada en alto, gritando desde el fondo de los pulmones. Stein disparó de nuevo. Clic. Vacía. El japonés se lanzó sobre él. Tony bloqueó el golpe con el antebrazo, sintiendo el filo rasgar su manga y su piel. Giró el cuerpo, tomándolo por la muñeca mientras ambos rodaban cuesta abajo, luchando en un torbellino de arena negra y sangre. Finalmente, Stein logró inmovilizarlo, usando toda su fuerza y la inclinación de la ladera para proyectarlo contra una roca. El cuerpo quedó inerte. Respiró con dificultad. La adrenalina le martillaba el pecho. Su brazo sangraba, la piel desgarrada. Pero estaba vivo. A su alrededor, los marines observaban en un silencio casi reverencial. Stein se incorporó lentamente, tomó la Tinde del suelo y revisó el mecanismo. A pesar del sobrecalentamiento y el polvo, todavía funcionaba. Miró hacia la posición enemiga, aún parcialmente activa. El fuego debía terminar.
Volveré a intentarlo, dijo, sin alzar la voz. El teniente negó, incrédulo ante su determinación. Stein, vas a matarte. No, respondió Tony, cargando nuevamente. Voy a abrirles el camino. Y volvió a ascender. La silueta del cabo se recortó contra el humo gris, el arma improvisada en sus manos, la ladera rugiendo bajo sus pies. Más arriba, la ametralladora japonesa comenzaba a reconstruir su cadencia mortal. El choque final por esa posición estaba a segundos de comenzar. El viento arrastraba humo y ceniza como si la propia montaña respirara con violencia. Cada paso hacia arriba era una mezcla de dolor, esfuerzo y convicción. La ladera negra parecía inclinarse más y más, como si intentara expulsar a esta en antes de que llegara a la posición enemiga. Pero avanzaba igual. La Stinde, recargada a la fuerza, vibraba en sus manos. No estaba diseñada para resistir tanto calor, tanta arena, tanto caos. Era un arma improvisada, nacida de ingenio y necesidad. Y aún así, en aquel momento, parecía tan firme como el espíritu del hombre que la sostenía. Detrás de él, los marines observaban conteniendo el aliento. Sabían que ésta no era invencible. Sabían que, en cualquier segundo, una sola bala perdida podía apagar su avance. Pero también sabían que no existía otra manera de tomar aquella posición. Era él, o nadie. Esta entrepó otro tramo, usando una roca como cobertura mínima. La ametralladora Type 99 volvió a abrir fuego, barrido tras barrido. Pero ahora vio un detalle distinto. El humo del combate comenzaba a dispersarse, revelando por instantes la abertura irregular del fortín japonés entre dos formaciones de roca volcánica. Tony se pegó al suelo. El calor de la tierra le quemaba la mejilla a través del casco y el uniforme. Pequeñas piedras expulsadas por la metralla golpeaban su casco como granizo ardiente. Uno de los marines más jóvenes, escondido 30 metros abajo, gritó: «Stein, no tienes ángulo desde ahí». Tony levantó apenas la cabeza. La Stine descansaba sobre su antebrazo, lista, jadeante, como una bestia metálica esperando órdenes. «Entonces crearé uno», respondió sin mirar atrás. Tomó aire. Sintió cómo le ardían los pulmones por el polvo y la ceniza. Una explosión sonó tan cerca que el suelo vibró bajo su pecho. Pero no se detuvo. Se levantó lo justo para disparar, apuntando no al hueco exacto del puesto japonés, sino a un punto 1 metro por encima. La ráfaga no buscaba matar directamente, buscaba quebrar la roca. Y funcionó. Fragmentos volcánicos se desprendieron, cayendo sobre la abertura del fortín. Los tiradores japoneses retrocedieron para protegerse de la lluvia de piedras. La Type 99 dejó de disparar durante un parpadeo valioso. Stein no perdió tiempo. Corrió hacia un saliente unos metros más arriba, con la Stine sujetada a media altura. Cada paso levantaba nubes de ceniza que le cegaban parcialmente la visión. Desde dentro del fortín, una nueva sombra se asomó. Un soldado japonés levantó una granada de mano, listo para lanzar la colina abajo. Tony lo vio primero. Se arrodilló, apretó el gatillo, y la Stine volvió a rugir. La ráfaga alcanzó justo la abertura. La granada cayó dentro del propio búnker. Hubo un segundo de silencio. Después, una explosión sorda sacudió la posición, expulsando humo blanco y fragmentos de madera y metal. Pero aún no había terminado. Los marines creyeron por un instante que la posición había sido neutralizada. Un par de ellos elevaron la cabeza, esperando la señal para avanzar. Entonces, de entre el humo, surgió una segunda boca de fuego, más arriba, oculta entre una grieta que nadie había visto. Una trampa, un puesto doble. Las ráfagas bajaron con furia renovada, golpeando la ladera en un recorrido descendente letal. Stein quedó atrapado detrás de un saliente que apenas cubría medio cuerpo. Si se movía 1 centímetro hacia la izquierda, quedaba expuesto. Si retrocedía, era blanco fácil. Si avanzaba, era casi imposible. Pero solo casi. Stein respiró profundo. Sus dedos se tensaron alrededor de la Stinge. Podía sentir el calor acumulado en el cañón. El arma comenzaba a temblar. «No te mueras ahora», susurró a metal caliente. El teniente, desde abajo, gritó: «Stein, espera a que lancemos humo. No lo hagas solo». Pero Tony sabía algo que ellos no. Había escuchado un sonido. Un eco. Un cambio mínimo en la cadencia de la Type 99 superior. Eso solo significaba una cosa. Estaban recargando. Tenía 5, tal vez 6 segundos. Y actuó. Se incorporó en un impulso, corriendo directamente hacia la roca donde se ocultaba la segunda abertura.
La Type 99 volvió a disparar demasiado tarde. Las balas arrancaron pedazos de piedra detrás de él. Stein saltó hacia el borde. Se aferró con una mano, y con la otra levantó la Stine como si pesara la mitad. Los japoneses dentro de la grieta apenas alcanzaron a girar la cabeza. Tony presionó el gatillo. Una ráfaga corta, precisa, brutal. El eco se perdió en la profundidad de la colina. Los proyectiles impactaron dentro del fortín, apagando el último foco de fuego en un estallido seco. La ladera quedó en silencio por primera vez desde que comenzó el avance. Stein se dejó caer contra la roca, jadeando, con la Stine apoyada sobre su rodilla. Tenía el brazo izquierdo ensangrentado por el corte de la espada anterior, la muñeca hinchada y los pulmones ardiendo. Pero estaba vivo. Los marines comenzaron a ascender hacia él. Algunos gritaban su nombre. Otros lo miraban sin poder creer que un solo hombre hubiera destruido dos fortificaciones sin apoyo directo. Uno de ellos, el más joven, llegó corriendo y se arrodilló junto a él. Stein, ¿cómo demonios sigues de pie? Tony sonrió apenas, sin mostrar dientes, agotado. La montaña, dijo con la voz ronca, no va a tomarse sola. El teniente subió segundos después, observó la posición tomada y respiró hondo. Marines, establezcan perímetro. Esta altura es nuestra. Stein cerró los ojos un instante, sintiendo el temblor del arma todavía caliente en su mano. Sabía que quedaba mucho por delante. Demasiado. Pero en ese momento, aquella victoria parcial significaba vidas salvadas. Y significaba que podían seguir avanzando hacia el interior de Iwo Jima. El sol comenzaba a descender sobre el volcánico terreno de Wima, tiñendo de rojo la arena negra y los cráteres humeantes. Corporal Tony Stein estaba agotado, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: mantener a su compañía en movimiento. Había pasado más de 8 horas de combate continuo desde que pusieron pie en la playa, y cada paso, cada disparo, cada decisión pesaba como una tonelada en su espalda. El Stine estaba caliente, humeante, con la madera de su culata agrietada y ennegrecida, pero aún funcionaba. Cada vez que se detenía, escuchaba los disparos de las posiciones japonesas que todavía resistían. Los hombres de la compañía miraban a Stein con una mezcla de respeto e incredulidad. Había hecho 8 viajes a la playa evacuando heridos y trayendo municiones. Su resistencia parecía sobrenatural, incluso para ellos. Stein observó un pequeño grupo de japoneses en una trinchera a 120 metros al norte. Eran 4, cubiertos por la escasa vegetación y los cráteres de explosiones anteriores. Un ataque frontal sería mortal para cualquier marine corriente, pero Stein no era un marine corriente. Calculó la distancia, la velocidad del viento y la dispersión de los proyectiles. Un solo disparo del Stine podía crear suficiente volumen de fuego para mantenerlos a raya mientras sus compañeros avanzaban. Se agachó, ajustó la mira improvisada y disparó. 100 rondas en menos de 10 segundos. La trinchera se silenció. Stein avanzó unos pasos, apuntó de nuevo y disparó otra ráfaga corta, asegurándose de que ningún enemigo quedara en posición de disparar. Los marines de la compañía comenzaron a moverse, desplazándose entre los cráteres y avanzando hacia las posiciones aseguradas. Entonces vio algo que lo hizo detenerse por un instante: un pequeño grupo de soldados japoneses que intentaba flanquear la posición de su compañía desde un lado cubierto por rocas volcánicas. Stein comprendió la gravedad de la situación. Si esos hombres llegaban a la retaguardia, las bajas aumentarían exponencialmente. Sin pensarlo, corrió hacia la amenaza, cargando Stine con otra caja de munición. Su velocidad y decisión fueron decisivas. Apenas 30 segundos después, la línea enemiga había sido interrumpida y los marines podían reorganizarse sin bajas adicionales. Los gritos, los disparos y el estruendo de explosiones continuaban, pero Stein apenas los escuchaba. Su mundo se había reducido al peso de la Stine, la textura de la arena negra bajo sus pies, y la misión inmediata: mantener viva su compañía. Un proyectil enemigo rebotó cerca de su pierna, levantando una nube de ceniza, pero Stein no flaqueó. Respiró profundo y ajustó la posición de su cuerpo, utilizando un pequeño montículo de tierra como cobertura parcial, mientras apuntaba de nuevo hacia un punto de resistencia que aún permanecía activo. El trabajo del día había empezado en la playa, pero la batalla se movía ahora hacia el corazón de Wima. Cada posición japonesa destruida abría espacio para la compañía, pero también exponía nuevas líneas de fuego que Stein debía neutralizar. Sabía que cada segundo que sus compañeros tenían para avanzar era gracias a la matemática simple del volumen de fuego que podía generar. Cada bala contaba, cada ráfaga podía decidir la vida de un marine.
Alrededor de las 4 horas, la compañía había avanzado varios cientos de metros desde la playa, pero el terreno se volvía cada vez más empinado y traicionero. Las estructuras japonesas eran más sólidas y estaban interconectadas por túneles. Stan sabía que Lastine podía mantenerlos a raya, pero que su capacidad estaba llegando al límite. El cañón se sobrecalentaba y el mecanismo de disparo comenzaba a fallar intermitentemente. Cada disparo que no salía era un riesgo calculado que él asumía con cada respiración. Fue entonces cuando vio a un joven marine atrapado en un cráter, gritando por ayuda, con una pierna inmovilizada por un shrapnel. Sin dudarlo, Stan corrió hacia él, esquivando ráfagas que levantaban la ceniza a su alrededor. Lo levantó sobre su hombro, con la precisión y la fuerza que solo el instinto y la práctica extrema podían dar. Mientras corría de vuelta a la línea, Lastine seguía escupiendo fuego desde un improvisado soporte que había colocado momentáneamente, asegurando que el enemigo no pudiera reagruparse. Cuando finalmente puso al marine a salvo, respiró con dificultad, dejando que el sudor y la sangre se mezclaran con la ceniza que cubría su cuerpo. Sabía que no podía detenerse. Cada segundo de pausa era una oportunidad para que los japoneses recuperaran terreno. Esta miró hacia adelante. Nuevas posiciones, nuevos enemigos, nuevas decisiones. Lastine, su ingenio mecánico y su pura determinación continuaban siendo la diferencia entre avanzar y ser aniquilados. El sol bajaba, el día avanzaba hacia su fin, pero para Tony en la compañía, la lucha no tenía tregua. Cada paso que daban hacia el corazón de Wima era una combinación de estrategia, improvisación y la pura fuerza de voluntad de un marine que había decidido que no habría límites para lo que podía hacer por sus compañeros. El sol comenzaba a descender, tiñendo la arena negra de Wima con tonos anaranjados y rojizos. Cada cráter, cada roca volcánica parecía un testigo silencioso de la carnicería que se había desatado desde el amanecer. Corporal Tony avanzaba entre los escombros, Lastine todavía caliente en sus manos, con la culata chamuscada y el cañón desgastado, pero aún letal. La compañía estaba agotada, cada hombre luchando por mantenerse en pie, cubriéndose detrás de fragmentos de cráteres y muros de piedra volcánica, mientras disparos intermitentes de ametralladoras y rifles japoneses continuaban azotando el terreno. No tenía tiempo para pensar en fatiga o miedo. Cada segundo que pasaba sin que él interviniera era una oportunidad para que el enemigo recuperara terreno o atrapara a alguno de sus hombres. Su cálculo era sencillo: cubrir el avance de los rifles, evacuar heridos y mantener el flujo constante de fuego supresor. Su mente, entrenada en mecánica y precisión, trataba a Lastine como una extensión de su propio cuerpo. Cada movimiento estaba medido, cada ráfaga de disparos, un cálculo de probabilidades. A 200 metros frente a él, un nido de ametralladora japonés mantenía a raya varios de sus compañeros. Evaluó rápidamente el terreno. La posición estaba parcialmente cubierta por un montículo de ceniza volcánica, con un par de japoneses protegidos detrás de sacos de arena y troncos quemados. Cualquier marine que intentara avanzar directamente sería derribado al instante. Sin vacilar, corrió hacia un pequeño cráter cercano, bajó la culata de Lastine y abrió fuego. El rugido del arma era ensordecedor, escupiendo 1,200 rondas por minuto, destrozando la cobertura enemiga y obligando a los japoneses a agacharse. Mientras disparaba, veía a sus compañeros avanzar, lanzando granadas y disparando desde posiciones improvisadas. Cada segundo de fuego supresor suyo equivalía a un avance seguro de 10 a 15 metros. Cuando el cargador se vació, tiró la caja usada, colocó una nueva y continuó la ofensiva sin perder ritmo. En el borde de otro cráter, un joven marine estaba atrapado, gritando por ayuda. Su pierna estaba inmovilizada por un impacto de shrapnel, y el miedo era evidente en sus ojos. Corrió hacia él, esquivando ráfagas de fuego enemigo. Recogió a marine sobre su hombro y comenzó a correr de regreso hacia la línea segura, cada paso hundiéndose en la arena volcánica suelta. La arena abrasiva quemaba sus pies, ya doloridos por los viajes previos, pero la determinación era más fuerte que el dolor. Mientras avanzaba, otro enemigo abrió fuego desde un ángulo inesperado, obligando al marine que sostenía Lastine a disparar mientras corría. Los proyectiles japoneses estallaban en la ceniza a su alrededor, levantando nubes negras que cubrían momentáneamente su avance. La combinación de volumen de fuego y movimiento constante era el único escudo que podía ofrecer. Al poner al joven marine a salvo, apenas tuvo tiempo de recuperar la respiración antes de girar de nuevo hacia la línea de avance, viendo nuevas amenazas que emergían entre los cráteres. Las posiciones japonesas no eran estáticas.
Cada búnker destruido revelaba soldados ocultos que reaparecían desde túneles o zanjas, listos para abrir fuego. Stein comprendió que la Stine era más que un arma. Era la clave para mantener la presión constante, para evitar que la compañía quedara atrapada en un fuego cruzado. La matemática del volumen de disparo, el ritmo de evacuación de heridos y la coordinación con los riflemen era su manera de medir la guerra. No había tiempo para heroísmo, solo para eficacia. A las 5, la compañía había avanzado varios cientos de metros más hacia el interior de Ewima. Las bajas eran inevitables. Varios hombres estaban heridos, otros muertos, pero la presión constante de la Stine permitía que la mayoría de la compañía avanzara sin ser aniquilada. Stein revisó su arma. El cañón estaba rojo por el calor, la culata agrietada y la palanca del disparador comenzaba a atascarse. Cada disparo requería más esfuerzo físico y mental. Sin embargo, cada ráfaga aún podía cambiar la ecuación de combate en segundos. De repente, un proyectil impactó cerca, levantando una nube de ceniza que cegó momentáneamente a Stein. Sintió un golpe sordo en el hombro izquierdo, fragmentos de metralla. Doloroso, pero no incapacitante. Continuó avanzando, incorporando al marine herido en sus movimientos mientras disparaba con la Stine para cubrir la retirada de otros compañeros. Cada segundo contaba. Cada bala era una decisión de vida o muerte. Stein avanzó hacia un último búnker que mantenía a la compañía estancada. 4 japoneses disparaban desde rendijas estrechas, y los rifles de sus hombres eran incapaces de penetrar la defensa. El Stine rugió, disparando ráfagas cortas y precisas, destrozando la cobertura y obligando a los japoneses a agacharse. Cuando la caja de munición se vació, esta encargó otra, disparó de nuevo y abrió un camino para que los marines se reagruparan y continuaran el avance. El sol se ocultaba detrás del horizonte volcánico. La compañía había avanzado considerablemente, pero la batalla aún estaba lejos de terminar. Los hombres estaban exhaustos, sus cuerpos cubiertos de ceniza y sangre, pero avanzaban gracias a la matemática simple de Stein. Cubrir, avanzar, evacuar, repetir. El Stinde, herido tanto como su dueño, había permitido que la compañía sobreviviera a lo que habría sido un desastre absoluto sin él. Tony Stein miró a su alrededor, respirando con dificultad. Sabía que cada minuto que sobrevivían, cada paso que avanzaban, era gracias a la combinación de ingenio, disciplina y pura resistencia humana. Sus pies estaban sangrando, sus manos ampolladas, su cuerpo al límite, pero su espíritu estaba intacto. Para él, el objetivo era claro. Mientras él tuviera la fuerza para avanzar, sus hombres tendrían la oportunidad de sobrevivir. Y eso era suficiente. Al avanzar hacia la ladera del monte Surabachi, Stein sentía cada músculo ardiendo, cada respiración un esfuerzo calculado. La ceniza volcánica seguía cubriendo todo, mezclada con el olor acre del humo de explosiones recientes y la sangre de los compañeros caídos. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad humana y de la presión que recaía sobre su improvisada Stinde. El arma, ya castigada por horas de fuego continuo, escupía ráfagas inestables. La tasa de disparo había disminuido, pero seguía siendo una herramienta que podía decidir vidas. Stein se movía entre trincheras y cráteres, evaluando posiciones enemigas y eligiendo sus disparos con precisión matemática. Cada vez que un marine se detenía por miedo o cansancio, él lo impulsaba hacia adelante, disparando desde la retaguardia, cubriendo avances de 10, 20, 30 yardas. Las voces de los oficiales se mezclaban con los gritos de los heridos y las explosiones. Era un caos calculado, donde cada acción de Stein creaba brechas que la compañía aprovechaba. En un momento, Stein vio un punto crítico, una posición japonesa con ametralladoras tipo 96 y un mortero cubriendo un tramo de 100 yardas. 2 marines yacían heridos a 30 yardas de esa posición, expuestos. Sin pensarlo, Stein cargó hacia ellos, corriendo a través de la ceniza abrasiva. Cada zancada era dolor, pero llevaba consigo la Stine y una caja de munición extra. Al llegar, levantó a uno de los heridos sobre su hombro y, sin detenerse, disparó ráfagas continuas hacia la posición enemiga. El mortero y la ametralladora redujeron la cadencia. La sorpresa y el volumen de fuego mantenían a los japoneses bajo control temporal. Stein dejó al marine en un cráter seguro y volvió por el segundo herido. La Stine estaba al límite. El cañón recalentado emitía un brillo azul púrpura y la palanca del disparador se trababa de vez en cuando. Aún así, Stein sabía que cada segundo de fuego contaba. Cada bala podría salvar a un compañero. Cada segundo ganado podía cambiar la línea de avance. Mientras la compañía avanzaba lentamente, Stein percibió un cambio. Los japoneses comenzaron a retirarse tácticamente hacia posiciones más altas.
La Stine había alterado el ritmo del combate, obligando al enemigo a reajustar. Stein evaluó. Se podía mantener el fuego supresor mientras otros colocaban cargas explosivas. Podían tomar la loma que dominaba la ladera sur antes de que llegara la noche. Sin dudar, organizó mentalmente el siguiente movimiento, coordinando con gestos y gritos cortos, dirigiendo la atención de la compañía hacia puntos críticos. Con el sol bajando, la visibilidad se reducía, pero Stein continuaba. Disparaba, movía, corría, levantaba heridos, recargaba. Cada ciclo drenaba su fuerza, pero la matemática seguía clara en su mente. Cada viaje al frente y cada caja de munición entregada aumentaba la probabilidad de supervivencia de la compañía. La Stinde, aunque dañada, seguía siendo un multiplicador de fuerza, un eco de ingenio y desesperación que mantenía a la compañía viva y en movimiento. La loma estaba ahora a 50 yardas. Stein observó las posiciones enemigas. Búnkeres parcialmente destruidos, trincheras reforzadas y soldados preparados para un último esfuerzo. Él sabía que una sola ráfaga bien colocada podía abrir el camino. Con un último ajuste de la Stinde, avanzó decidido, mientras la compañía seguía tras él. El corazón del combate aún no había terminado, pero Stein ya había demostrado que la combinación de valentía, ingenio y cálculo podía inclinar la balanza, aunque solo fuera un poco, en medio del infierno de Eguima. El crepúsculo caía sobre el monte Surabachi, tiñendo la ceniza negra con tonos rojizos mientras la compañía avanzaba lentamente entre cráteres, trincheras y restos de blindados destruidos. Stein se movía con la Stine aún humeante, su cañón deformado y el disparador trabado, pero la intención era clara. Cada disparo debía mantener a los japoneses bajo control y permitir que sus compañeros avanzaran. Cada marine encontraba, gracias a él, unos segundos vitales para colocar granadas o limpiar posiciones enemigas. Stein identificó un búnker parcialmente intacto a 40 yardas, con 3 soldados japoneses reajustando sus ametralladoras y rifles. El tiempo era crítico. Cada segundo que el enemigo permaneciera activo podía costar vidas. El cálculo era simple. Su Stine podía generar fuego suficiente para mantenerlos cubiertos, mientras los marines se movían bajo esa supresión. Respiró hondo, levantó el arma y disparó. La ráfaga resonó como un trueno, destrozando sacos de arena, madera y concreto. Los japoneses dejaron de disparar, buscando desesperadamente cobertura mientras la compañía avanzaba 30 yardas más. Unos metros más adelante, yacían heridos que necesitaban ayuda inmediata. Stein corrió hacia ellos, ignorando el dolor intenso de sus pies sangrantes por la ceniza abrasiva. Uno estaba consciente, el otro inconsciente. Sin perder un segundo, levantó al herido inconsciente sobre sus hombros y siguió al otro a su lado, avanzando con una combinación de fuerza y agilidad asombrosa. Cada movimiento drenaba su energía, pero sabía que cada segundo contaba. Salvar vidas y mantener la ofensiva activa era la prioridad. Al llegar a un cráter seguro, recargó la Stinde, su cañón humeante recordándole los límites del arma. Cada componente estaba al límite: el disparador pegajoso, el cañón deformado, el stock chamuscado. Sin embargo, Stein no dudó. Levantándose, disparó hacia un grupo de posiciones japonesas que bloqueaban la subida final hacia la cima. La compañía aprovechó la cobertura para avanzar, colocar cargas explosivas y despejar los búnkeres restantes. Entonces apareció un nuevo peligro: un francotirador japonés a 150 yardas, oculto en un cráter elevado. Los primeros disparos silbaron cerca de Stein. La solución estaba clara en su mente: correr perpendicularmente a la línea de tiro del enemigo, mientras la Stine mantenía el fuego de supresión. Zigzagueando por la ceniza, acercándose al objetivo, Stein localizó al francotirador parcialmente cubierto y abrió fuego. La ráfaga de 1,200 disparos por minuto destrozó su cobertura, eliminando la amenaza en segundos. La compañía estaba ahora a solo 20 yardas de la cima sur de Surabachi. Los búnkeres restantes estaban dañados pero activos. Stein evaluó su arma. La Stinde estaba al límite. El cañón deformado reducía precisión, la cadencia había disminuido la mitad. El disparador funcionaba de manera errática. Aún así, Stein sabía que cada ráfaga contaba para abrir camino a sus compañeros. Avanzó con determinación, disparando ráfagas precisas hacia los búnkeres restantes, manteniendo al enemigo ocupado mientras los marines limpiaban con granadas y fuego de rifles. Cada segundo que el enemigo permanecía suprimido, los marines ganaban terreno. Cada disparo de Stein era una ecuación de supervivencia y avance. La cima estaba cerca, y cada hombre en la compañía comprendía que sus vidas dependían del fuego que Stein proporcionaba.
El calor del combate y la abrasiva ceniza habían desgastado sus pies, pero Stein continuaba moviéndose, calculando cada paso. Cada bala disparada mantenía al enemigo bajo presión, y cada corredor abierto permitía que la compañía avanzara otros metros. Por momentos, Stein parecía moverse no solo como marine, sino como un elemento de fuerza viva, un multiplicador de poder para su unidad. Mientras tanto, Lastine comenzaba a mostrar señales de fallo crítico. La cadencia bajaba a 600 disparos por minuto, el stock amenazaba con desprenderse y el disparador a veces funcionaba por ráfagas erráticas. Pero para Stein no importaba. Cada enemigo neutralizado significaba vidas salvadas y terreno ganado. Se volvió casi una extensión de su cuerpo, una herramienta que combinaba su ingenio mecánico con su valor físico. El enemigo, viendo su avance, trataba de reagruparse. Soldados emergían de trincheras y búnkers para disparar de manera desesperada. Pero Stein estaba siempre un paso adelante. Disparaba ráfagas cortas, ajustaba la dirección de fuego y permitía que los marines avanzaran bajo la protección de su supresión. Cada posición enemiga destruida facilitaba la siguiente. Cada segundo de acción estaba calculado, cada movimiento medido. Cuando finalmente Stein llegó a la última línea de búnkers antes de la cima, el sol desaparecía por completo detrás de la montaña. La oscuridad traía una sensación de urgencia y presión. El enemigo podía moverse con más facilidad y la compañía aún debía consolidar el terreno. Stein respiró hondo, evaluó sus recursos y volvió a disparar, cada ráfaga manteniendo al enemigo ocupado mientras los marines avanzaban para tomar el último búnker. Por primera vez, la cima parecía posible. Cada acción de Stein había permitido que la compañía avanzara decenas de metros que parecían imposibles horas antes. Lastine, aunque crítica en su estado, había cumplido su misión. Su fuego había abierto el camino, salvado vidas y mantenido a los japoneses bajo control. Tony Stein, con pies sangrantes y cuerpo agotado, seguía siendo el catalizador de cada movimiento en la batalla por Suribachi, demostrando que incluso en las peores condiciones, ingenio, valentía y disciplina podían inclinar la balanza. Con la luz del atardecer desapareciendo, la compañía había avanzado finalmente hasta las inmediaciones de la cima de Suribachi, pero el costo había sido enorme. El terreno estaba sembrado de ceniza negra, restos de búnkers, armas destruidas y cuerpos de marines y japoneses. El aire estaba cargado de pólvora, humo y un silencio tenso, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y los estallidos aislados de disparos remanentes. Stein, agotado, apoyó Lastine contra su hombro por un momento, evaluando la situación. La arma había cumplido su cometido de manera extraordinaria. Más de 20 posiciones enemigas neutralizadas, incontables disparos de supresión que permitieron avanzar a la compañía y la vida de 9 marines salvadas gracias a sus audaces viajes a la playa bajo fuego enemigo. Lastine, sin embargo, estaba al límite absoluto. El cañón deformado, el disparador trabado, la madera chamuscada y el metal retorcido daban testimonio de la brutalidad de la jornada. La compañía comenzó a consolidar posiciones y evacuar a los heridos hacia puntos de reabastecimiento. Stein ayudó a asegurar a los últimos marines que quedaban en el frente, coordinando con los corpsman y asegurándose de que cada hombre herido recibiera atención inmediata. Sus pies, sangrantes y llenos de ampollas, le recordaban cada paso que había dado durante la jornada. Cada zancada por la ceniza abrasiva había sido un cálculo entre velocidad y supervivencia. Mientras la noche caía, llegó la orden de establecer un perímetro defensivo y preparar posiciones para la ofensiva final del día siguiente. Stein, con Lastine todavía funcional aunque dañada, permaneció alerta, cubriendo las posiciones de los marines mientras se retiraban lentamente a zonas más seguras. La compañía estaba agotada, herida y desgastada, pero gracias a la habían ganado terreno que parecía imposible apenas unas horas antes. Con el combate calmándose momentáneamente, Stein evaluó su propio estado. Heridas leves pero múltiples, agotamiento extremo, pies destrozados y manos ampolladas. La adrenalina que lo había mantenido en movimiento durante más de 8 horas comenzaba a decaer, y la magnitud de lo que había logrado empezó a asentarse en su mente. Cada herido salvado, cada posición enemiga destruida, cada marine que pudo avanzar gracias a su fuego, representaban no solo la efectividad de Lastine, sino también su ingenio, su valentía y su determinación. La noche fue larga y silenciosa, rota solo por disparos lejanos y gritos aislados de patrullas. Stein mantuvo su puesto, observando, listo para intervenir si algún enemigo intentaba infiltrarse en el perímetro. Lastine, aunque crítica en su estado, aún podía disparar ráfagas que mantuvieran a los atacantes a raya. Para él,
No había tiempo para pensar en cansancio o dolor. Cada segundo contaba. Al amanecer, la compañía avanzó de nuevo, esta vez con menos resistencia. Los últimos búnkers habían sido neutralizados y los defensores japoneses restantes se habían replegado o rendido. La cima de Surabachi finalmente estaba asegurada. La bandera estadounidense se izó poco después, no con la espectacularidad que la historia recordaría, sino como símbolo de sacrificio y perseverancia. Esta permaneció entre sus hombres, respirando hondo, evaluando las pérdidas y asegurándose de que cada herido fuera evacuado. El combate había terminado para ese día. Stein se sentó sobre un pedazo de roca volcánica, sus pies sangrando y sus manos doloridas. Miró las tine a su lado, instrumento que había salvado vidas, destruido posiciones enemigas y cambiado el curso de la jornada para la compañía. Era un arma improvisada, imperfecta, pero eficaz gracias a la combinación de ingenio y valor humano. Tony Stein, el joven Tourmaquet de Dayton, había demostrado que incluso en medio del caos absoluto, la creatividad, la disciplina y la valentía podían inclinar la balanza. Cada marine a su alrededor sabía que lo que habían logrado ese día no habría sido posible sin él. Las tine, los pies desnudos en la ceniza, las ráfagas de fuego y las evacuaciones arriesgadas eran la evidencia de que la guerra no se ganaba solo con órdenes o números, sino con coraje y decisión individuales. Mientras el sol se levantaba sobre el Pacífico y la ceniza negra de Surabachi, Stein miró el horizonte. La batalla estaba lejos de terminar, pero la compañía había sobrevivido, había avanzado y había encontrado esperanza en medio del caos gracias a un marine que se atrevió a desafiar lo imposible. La historia de Tony Stein y las Tinde, de sus 8 viajes al frente de la vida de sus compañeros salvada bajo fuego constante, se convertiría en leyenda, recordando a todos que la combinación de ingenio, coraje y sacrificio puede cambiar incluso los días más oscuros de la guerra. Si la historia de Tony Stein te ha inspirado tanto como nosotros, hay algo que puedes hacer para mantener vivo su legado. Comparte esta historia. Cada vez que alguien la conoce, recordamos el valor, la creatividad y el sacrificio de quienes dieron todo por sus compañeros. Dale like si quieres que más personas conozcan cómo un marine, un simple Tourmaquet de Dayton, cambió la batalla con ingenio y coraje. Suscríbete para que cada historia olvidada, cada héroe anónimo de la Segunda Guerra Mundial, tenga su momento de reconocimiento. Y no olvides comentar abajo, cuéntanos desde donde nos estás viendo y si alguien de tu familia sirvió en la guerra. Cada historia compartida mantiene viva la memoria de Tony Stein y de todos los que lucharon junto a él. Recuerda, improvisa, adapta, supera, y nunca dejes que el sacrificio de los héroes se pierda en el tiempo.